Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en algo. Clave del audio. Fase, sonido mono y estéreo. Exacto. Son términos que se oyen por todos lados, pero ¿qué significan realmente? Y más importante, ¿por qué debería importarnos al crear o simplemente al escuchar música? Justamente. Estamos revisando unos fragmentos de una lección de audio bastante buena sobre esto. La idea es entender bien cómo funciona el espacio sonoro. Ajá. Desde algo simple como un tono, hasta una mezcla ya más compleja. Y sobre todo, cómo evitar esos problemas técnicos, ¿no? Que te pueden arruinar una canción. Vamos a ver conceptos como correlación de fase, la famosa contrafase que da miedo. Y cómo visualizar todo esto. El material recomienda una herramienta gratis, el Stereo Tool B3 de Flux, para, echar un poco de luz. Sí, es muy útil. Así que empecemos a desgranar esto. Dale. Arranquemos por lo básico, fase. Suena medio abstracto, ¿no? Tiene que ver con cómo vibran las ondas desde los parlantes, el izquierdo y el derecho, y cómo se conecta con mono y estéreo. Exactamente por ahí va. Imagínate las ondas de sonido. La fase te dice en qué punto de su ciclo está una onda en un instante. Pico, valle, punto cero. ¿Ok? Cuando hablamos de estéreo, comparamos la fase de la señal del parlante izquierdo con la del derecho. En mono, las dos señales son idénticas. Misma fase, misma intensidad, todo igual. Sincronizadas perfecto. Entiendo. El estéreo, en cambio, nace de las diferencias, justamente. Diferencias de tiempo, de nivel, de fase. Y esas diferencias son las que nuestro cerebro usa para decir, esto tiene espacio, tiene anchura. Tiene sentido, sí. Y para no quedarnos solo en la teoría, la lección sugiere usar esta herramienta visual, el Stereo Tool V3. ¿De verdad ayuda a ver esto o es más un chiche técnico? No, es súper útil, de verdad. Y que sea gratis es genial. Te muestra dos cosas principales. Primero, como un gráfico de dispersión. A veces le dicen goniómetro, que dibuja la relación espacial entre el canal izquierdo, L, y el derecho, R. Ajá. Y segundo, un medidor de correlación de fase. Es una barrita que va de +1 a -1. Y acá está la clave. +1 es que L y R son iguales, o sea, mono puro, o perfectamente en fase. Perfecto. 0 significa que son muy diferentes, típico de un estéreo amplio, pero que está bien, coherente. Y -1, ese es el peligro, la contrafase. Una señal es la inversión eléctrica de la otra. Y visualmente el mono, ¿cómo se ve en ese gráfico? Fácil, una línea vertical perfecta, justo en el medio. Imposible perderse. Ok, detengámonos ahí. Mencionaste -1, la contrafase, como territorio peligroso. ¿Por qué es tan problemático? ¿Qué pasa en la práctica si la correlación se va para ese lado? Pensalo físicamente. Un parlante empuja aire, ¿sí? La parte positiva de la onda. Y el otro, justo en el mismo instante, chupa aire hacia atrás, la parte negativa. Ujú. Cuando esas dos fuerzas opuestas se encuentran en el aire, sobre todo en frecuencias bajas que tienen más energía, tienden a cancelarse, se anulan. Claro. Es física pura. El resultado que escuchás, especialmente si estás justo en el medio de los dos parlantes, imagínate el centro de una pista de baile, o frente a tu equipo, es que ese sonido puede sonar débil, como hueco, o a veces casi desaparecer. ¡Wow! La lección lo compara, muy bien me parece, con conectar mal los cables de un parlante viejo, ¿viste? Que invertís la polaridad de uno y suena todo raro, como sin fuerza. Es eso, un cortocircuito acústico. Entendido, clarísimo. Entonces, esta herramienta, el Stereo Tool, nos deja ver rápido si un sonido solito, ponele una guitarra, una voz, es mono o estéreo. Sí, es muy visual. Pones el sonido en solo, miras el gráfico. Si ves esa línea vertical, listo, es mono. Ok. Y ojo, un detalle importante que dice el material. Aunque uses el control de panorama, el PAN, para mover ese sonido mono a la izquierda o derecha, la línea sigue vertical, y la correlación en +1. Ah, mira. Solo estás cambiando cuánto suena en cada parlante, no la señal en sí. Ahora, si en vez de la línea ves una figura más ancha como una nube, una elipse, algo que ocupa espacio entre L y R, Ajá. y el medidor de correlación se mueve entre 0 y +1, eso es estéreo. Hay diferencias reales, medibles, entre el canal izquierdo y el derecho. Y esas diferencias que hacen al estéreo,
vienen siempre de cómo se grabó o se pueden, digamos, fabricar después? Muy buena pregunta. No, para nada viene todo de la grabación. De hecho, un montón de cosas se graban en mono. Una voz con un solo micrófono, un bajo por línea, una guitarra líder. Son mono. Claro. El estéreo, según explica esta guía que vemos, puede aparecer de varias maneras. Primero, en la grabación, usando técnicas con varios micrófonos. El ejemplo típico es un piano de cola. Pones un mic para los graves, que iría a la izquierda, y otro para los agudos a la derecha. O los micrófonos aéreos de una batería, los overheads, que captan todo el kit desde arriba, uno a cada lado. Entiendo. Al poner esas señales en L y R en la mezcla, recreas el espacio. Segundo, con procesamiento. Acá entra la magia del estudio, digamos. Agarras una señal mono y le pones efectos. Un chorus estéreo, una reverb que suene distinto en cada lado, delays tipo ping-pong que rebotan. Estos procesos crean diferencias artificiales entre L y R y convierten esa fuente mono en algo que percibimos como estéreo. Y tercero, simplemente por la mezcla general. Imagínate una canción. Todas las pistas se grabaron en mono, voz, bajo, bombo, viola, teclado. Pero al mezclar, decidí panear la viola rítmica, qué sé yo, 70% a la izquierda, el teclado 70% a la derecha, y dejas la voz, el bajo y el bombo en el centro. Ajá. Aunque cada parte sea mono, la suma total que llega a la salida principal, al máster, es estéreo. Creaste un escenario sonoro virtual, distribuiste los instrumentos en el espacio, como si los vieras en un show. La lección que estamos usando da ejemplos prácticos, ¿verdad? Con instrumentos comunes. Dice que un bombo, el kick, suele ser mono. Se vería como la línea vertical. Pero un aplauso, un clap, podría ser estéreo, por cómo se grabó o por efectos. Y los hi-hats, los charles, a veces son casi mono. Exactamente. Y lo interesante es cómo usas el paneo con esto. Una vez que sabes si tu sonido es mono o estéreo, usas el pan para decidir dónde lo pones en ese escenario virtual. Claro. No hay reglas fijas, pero sí hay como convenciones, o bueno, objetivos. Por ejemplo, para que todo suene más claro, quizás paneas los hi-hats un poquito a un lado, una pandereta al otro, y dejas los graves, bombo y bajo, más centrados para que tengan fuerza, pegada. Para que anclen la mezcla, digamos. Eso. Se trata de usar el espacio izquierda-derecha para separar cosas que no se peleen entre sí. Y no te olvides que junto con el volumen y la reverb, el paneo ayuda a crear profundidad, no solo anchura. ¿Y qué onda con esas reglas que se escuchan a veces, como el bajo siempre al centro o guitarras paneadas a full a los lados? ¿Sirven? Mira, el material es bastante claro en que eso de las reglas fijas hay que tomarlo con pinzas. Depende muchísimo del estilo, de lo que quieras lograr. Es verdad que hoy en día en muchas producciones el bajo y el bombo van cerca del centro. Ayuda a anclar, sí, Ajá. pero no es ley. La lección recuerda que al principio del estéreo, pensé en los Beatles, hacían paneos súper extremos, un instrumento entero solo en un canal. Cierto, cierto. Hoy se busca quizá algo más natural, pero la creatividad es clave. La guía sugiere algo práctico. Imagínate dónde estarían los músicos en un escenario real. Usa eso como punto de partida. Pero lo más importante es escuchar bien y desconfiar de las fórmulas mágicas de Internet. Ok, acá viene lo interesante. La lección habla de un sonido suicida. Es fuerte el término. ¿A qué se refiere? ¿Puede un sonido autodestruirse? Sí, es impactante. Se refiere a un problema de fase muy grave. Pasa a veces sobre todo con sintes complejos o presets que están mal hechos, donde mucha de la energía del sonido está en contrafase. En el Stereo Tool esto no se ve ni como la línea mono ni como la nube estéreo normal. Aparece una figura rarísima, como una vía láctea diagonal, una especie de galaxia inclinada que se va para las esquinas de abajo del gráfico. ¡Qué raro! Y lo clave. El medidor de correlación se clava cerca de -1. Lo tramposo es que estos sonidos con auriculares o parlantes separados pueden sonar súper anchos, muy espaciales. Pero acá está el problema. Desaparecen o se debilitan un montón cuando sumas a mono. Qué loco que algo que suena tan grande se pueda evaporar así. exactamente. Esa es la prueba del algodón, el control de calidad fundamental que el material recomienda sí o sí. La prueba de suma a mono. Es simple. Pones un plugin de utilidad básica, casi todos los programas de audio lo traen, a veces se llama utility o algo así, en el canal master,
al final de todo. Ok. Ese plugin suele tener un botón para forzar la salida a mono. Lo aprietas un momento mientras suena la mezcla. Si ese sonido sospechoso, el de la Vía Láctea, de repente no se escucha más o pierde toda la fuerza de forma dramática, mientras lo demás sigue más o menos igual. ¡Listo! Encontraste un sonido suicida, un problema de fase grave. Vale, problema detectado. ¿Y la solución? Uno pensaría que es algo complicado. Ecualización superfina, procesamiento raro. Pues, ¿te vas a sorprender? Según esta lección, la solución suele ser increíblemente simple. Una vez que identificaste el sonido con problemas, ese pad sintético, por ejemplo, vas a su pista individual. Ajá. Insertas ahí el mismo plugin de utilidad. Y dentro del plugin buscas la opción para invertir la fase, la polaridad. Muchas veces tiene el símbolo Phi, O. Sí, lo he visto. El truco es activar esta inversión de fase en uno solo de los dos canales, o el izquierdo L o el derecho R. Da igual cuál. ¿En serio? Da igual, sí. En ese caso da igual. Al hacer eso, básicamente estás dando vuelta a la onda de uno de los canales, para que deje de cancelar al otro. Y vas a ver al toque en el Stereo Tool cómo esa Vía Láctea se corrige. La figura se normaliza, vuelve al espacio LR y el medidor de correlación sube, se aleja del -1 y va a valores más sanos, entre 0 y +1. ¡Increíble! Y lo más importante, si volvés a hacer la prueba del botón mono en el máster, el sonido ahora sobrevive, mantiene su presencia. Problema resuelto. Suena casi demasiado fácil. Invertir la fase en un canal y ya está. ¿La lección dice algo sobre si esto puede tener alguna otra consecuencia, algún problema menor? Es una buena pregunta. Para estos casos de contrafase tan extrema que describe el material, la inversión de polaridad en un canal es como la solución de manual, la más directa y efectiva. Lo presenta como el arreglo principal para ese sonido suicida. Entiendo. Situación muy rebuscada donde algo cambie sutilmente. Pero para el problema específico de la cancelación masiva por contrafase, esta técnica es el estándar y normalmente funciona bárbaro sin efectos secundarios feos. Soluciona el problema principal y hace que el sonido sea compatible con mono. La clave es hacerlo solo en la pista que tiene el problema, no en toda la mezcla, obvio. Hablemos de algunos mitos o prácticas medio dudosas que la guía también desaconseja. Menciona una técnica que se ve bastante. Duplicar una pista mono, como unos hi-hats, panear una copia totalmente a la izquierda y la otra a la derecha para hacer estéreo. ¿Funciona eso? Es un intento que se entiende, pero como dice claro el material, no crea un estéreo real. Y puede traer problemas. Seguís teniendo la misma información idéntica saliendo por los dos lados. No genera esa espacialidad genuina que viene de diferencias reales. Claro. Peor todavía es cuando se intenta forzar una diferencia metiendo un delay chiquitito, unos pocos milisegundos, en una de las copias. A veces le dicen falso estéreo o efecto Haas. Ajá, sí, he oído de eso. Bueno, puede dar una sensación de anchura al principio, sí. Pero el riesgo de crear problemas de fase destructivos, eso que se llama filtro peine o confiltering, es altísimo. Ese sonido puede sonar muy distinto en diferentes equipos y casi seguro va a tener problemas serios en mono. Va a sonar hueco, con cancelaciones raras. Es un atajo que la lección dice, mejor evitarlo. Viejo o malo comparado con el estéreo. Exacto. El material insiste mucho en ver al mono y el estéreo como herramientas, no como enemigos. El estéreo es genial para crear espacio, separación, una experiencia que te envuelve. Deja que los instrumentos respiren, que tengan su lugar. Pero el mono sigue siendo fundamental. El bombo, la caja, el bajo, la voz principal. Muchas veces se benefician de estar en el centro o cerquita. Les da foco, solidez, presencia directa. No hay que tenerle miedo al mono. Claro. La meta no es hacer todo estéreo ni todo mono. Es tomar decisiones conscientes sobre dónde pones cada cosa, el paneo, y fundamentalmente asegurarte de que no haya cancelaciones de fase destructivas entre izquierda y derecha. Hay que usar el panorama estéreo con intención. Y como dice la guía, ser críticos con esas reglas simplonas que andan por ahí sin mucho fundamento. El objetivo final es una mezcla clara, potente y que suene bien en distintos lugares. Entonces, si tuviéramos que resumir lo más importante de esta charla, parece que las claves son: primero, entender bien qué son fase, mono y estéreo. Segundo, usar herramientas como el Stereo Tool, no como un juez final, sino como una ayuda para ver qué pasa entre los canales. Exacto. Tercero, y esto parece crucial, hacer siempre la prueba del botón mono.
como un chequeo de seguridad básico contra cancelaciones feas. Fundamental. Y cuarto, no caer en esos trucos de pseudoestéreo que quizás suenan bien al principio, pero esconden problemas. Captaste la esencia perfecto. Se trata de dominar lo básico para poder usar el espacio estéreo de forma creativa, ¿no? Poner los sonidos en el panorama no es solo técnico, es parte de contar la historia musical. Mono y estéreo son colores en la paleta. Y aunque hoy casi todos escuchen estéreo, la compatibilidad mono sigue siendo importante. Asegurarte de que la mezcla no se desarme al sumar los canales garantiza que va a sonar decente en más dispositivos, desde un celular hasta un equipo de boliche. Es construir sobre bases sólidas. Nos queda una reflexión final, algo para darle vueltas después. Más allá de evitar problemas y buscar claridad, ¿de qué maneras jugar con el espacio estéreo? Un paneo sutil por acá, una reverb gigante por allá, afecta nuestra emoción al escuchar música. ¿Cómo construye o cambia la historia que nos cuenta una canción simplemente jugando con dónde ponemos los sonidos? Es una excelente pregunta para cerrar. Interesante pensarlo la próxima vez que escuchemos con atención, prestando oído no solo al qué, sino también al dónde suena cada cosa.